mensaje especial, a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más. Aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias. Ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con el octavo día del juicio de Luis Rubiales que hemos tenido hoy, el segundo día de las conclusiones de este juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional de Madrid y que hoy hemos tenido las conclusiones de Ángel Chavarría, el abogado de Jenny Hermoso, de María José López, abogada de AFE, y posteriormente la abogada de Luis Rubiales, Olga Tubau, que ha presentado sus conclusiones para el día de mañana, que será el noveno día y previsiblemente el último, al menos, de declaraciones. Tendremos las conclusiones finales de los abogados de Jorge Vilda, Rubén Rivera y Albert Luque. La verdad es que después de lo que dijo ayer la fiscal, la defensa estaba prácticamente atada porque la Sí. línea a seguir la marcó la señora Marta Durantez, pero hoy pues hemos tenido al abogado Guillermo Hermoso, que ha insistido sobre todo en el tema del consentimiento. Al final ha sido la principal baza tanto de él para la defensa como de Olga Tubau en este caso en la acusación. Y bueno, hemos visto, es verdad que ha sido un tono muy diferente al escuchado por Marta Durantez, pero también tengo que decir que el juez, por la forma que tiene de ser, igual el alegato de ayer de Marta Durantez tampoco le va tanto y prefiere igual una capacidad, una dialéctica un poquito más sosegada, como la que ha empleado Sí, hoy Chavarría. sí, claro, es que partimos de un discurso magnífico de durante el de ayer que era muy difícil superar o incluso igualar. Entonces, el suyo ha ido más para defender a Jenny Hermoso, también para hacer hincapié en las presiones y coacciones que recibió en varios momentos que él mismo enumera, que es el autobús, el vuelo al aeropuerto y en Ibiza. Así, también, además, bueno, habla un poquito, es que recordemos que es el abogado de Jenny Hermoso, entonces se va a Claro. centrar más en ella y, bueno, enumera un montón de testimonios que se han dado y hasta yo me quedo con algunas frases que dicen que no están ante un consentimiento, sino que es un sometimiento y que el crimen no tiene casualidad, que el señor Rivera y el señor Luque tienen sociedades con el señor Rubiales. Además de dejar claro que Jenny nunca cambió de opinión sobre el consentimiento en todo lo que ha ido hablando. Ya hablamos de la fase del juicio oral, diligencia, instrucción, etcétera, etcétera. Exactamente, y luego también ha incidido correctamente, en mi opinión, en que su declaración siempre ha sido la misma. No ha cambiado su declaración Sí. durante el proceso judicial, ni en la instrucción, ni evidentemente tampoco en el juicio, y que siempre ha mantenido su misma versión. Y que evidentemente, pues el hecho de que no denunciara en primera instancia se debe a que miró por el equipo, por la victoria que habían conseguido y por la celebración posterior que tuvieron que tener. Aquí otra Sí. cosita que destaco de Chavarría es que habla de que el crimen, en este caso, no tiene casualidad. Se refiere sobre todo a que dice que el presidente pidió expresamente que hicieran un vídeo, dijo hay que pararlo. Como prueba de descargo se presenta el testimonio del director de gabinete de presidencia. Tenemos que advertir la falta de credibilidad de ese testigo. A pregunta de su señoría, explica cómo dice que fue contratado por la federación, por el Departamento de Recursos Humanos de la Federación, omitiendo que formaba parte de la candidatura de Rubiales para ser presidente de la Federación. Este testimonio no tiene absolutamente ningún valor. Como decimos, el crimen no tiene casualidad. Aquí se refiere sobre todo a que al final, obviamente, Antonio Gómez Reino, nombrado por Luis Rubiales, y que como decía aquí el abogado Jenny Hermoso, pues formaba parte de su candidatura, Sí. evidentemente no es un testigo de muchísima fiabilidad porque viene por donde viene. Estuvo además en esa reunión con Patricia Pérez, estuvo también en el avión, fue testigo de esas coacciones y esas conversaciones que había entre Rubiales y Bilda. Entonces, obviamente que no es un testigo de mucha fiabilidad, por no decir ninguna. Y luego Claro. también, pues, insistir en eso, en el comunicado conjunto, esas, todas las veces que habla con ella o que intenta a través de Bilda, aunque Bilda no declara que fuera a través de Rubiales, con Ribén Mm. Rivera, con Albert Luque, todas las veces que intenta cambiar la versión de Jenner Hermoso y que al final, como decía en este testimonio, esto hay que pararlo, esa frase que evidentemente atentaba contra su puesto. Sí, además que evidencia que todas las personas están en una orquesta
controlada por Luis Rubiales para, como dices tú, frenar esa bola mediática de la que hablaba Jorge Vilda, de que se hablará solo del beso sin consentimiento y no de los logros conseguidos. Unos logros que recordemos que poco después de conseguirlo, Luis Rubiales se adjudicó a sí mismo como diciendo: yo he conseguido esto, yo he dado digamos, las herramientas necesarias a las jugadoras, les he dado lo que han pedido y gracias a mí han conseguido el Mundial. Es algo que dice en zona mixta minutos después de levantar la Copa del Mundo al cielo. Sí, Entonces, sí, luego también he insistido en lo que le ha pasado a Jenny Hermoso posteriormente al beso, que la ha estigmatizado a nivel internacional y eso es algo innegable. Al final, como decía ayer la fiscal y ha repetido hoy el abogado, pues ya se ha quedado en la del beso. No es una sí, campeona del innegable. mundo, no es una futbolista que fue segunda en un Balón de Oro, que fue de las mejores futbolistas del mundo y diría de la historia de España realmente, porque es así, es la mejor jugadora de la historia de España, la máxima goleadora histórica de la selección, y que, bueno, pues al final ha repetido que fueron varias las declaraciones que manifiestan que vieron llorar a Jenny Hermoso por las coacciones que sufría, Misa Rodríguez, Laia Codina, la propia Ana Ecube también, Arisa Putellas, también Irene Paredes, y bueno, también insiste sobre todo en el aspecto de que fue privada de representar a la selección en la primera convocatoria y también la intención del señor Luque, que se presentaba como amigo de Jennifer Hermoso y no como presidente o como director deportivo de la selección masculina, y que al final, pues con esas declaraciones y con esas palabras que le dijo a NQV, dejó bastante claro que le cabreó mucho que no hablara con él y él sabrá los motivos. Sí, exactamente. O sea, al final ha sido un alegato para recordar a esas personas involucradas en esas supuestas coacciones y presiones de las que se está juzgando en el juicio. Además, yo creo que su posición oral ha sido bastante coherente, bastante en línea con lo que se venía diciendo en el juicio. Además, repetimos, era muy difícil repetir el pedazo de discurso que se marcó durante ayer. Era muy difícil. Pero bueno, ahí Sí, pero que tenemos decía, más también es un declaraciones. discurso que igual el tono que maneja el juez no le ha gustado tanto, porque además también tuvo un palo el juez por parte de la fiscal. Quizá le ha parecido más correcto en este sentido el discurso del abogado, aunque a nosotros nos parezca, pues eso, más insulso, menos fuerte, menos convincente. Bueno, Pero el juez ya ya son sabemos cómo gustos. es, que no es un juez tampoco que le vaya mucho los cambios de tono, sino que prefiere un tono mucho más sosegado. Sí. Por Vamos, continuar más con las declaraciones. declaraciones de Chavarría, eh, decía, le dicen a Jennifer que si hacía ese comunicado le conseguían algo beneficioso, los mismos términos que el señor Bilda le dijo al hermano de Jennifer Hermoso, los mismos términos que el señor Luque le dice a la señora Ana Ecube. El señor Luque va más allá, son los mensajes desafortunados, dice, dile a Jenny de mi parte que estos son 2 días y que luego se encontrará ella solita, solita. En ese punto Vamos, quiero pararme para evitar que esa amenaza se vea cumplida. Creo que esa crisis sí. estratégica que se habilintaba el día 24 en el despacho del señor presidente y en esas salidas, en esas salas anexas, nadie estaba con él. Pero Patricia Pérez dijo claramente que fue coaccionada al enviarle las preguntas y respuestas. No quiero aburrir a su señoría con hechos que no son objeto de su procedimiento y son los WhatsApps que Enrique Junta envía a Patricia Pérez. Y la dice, ¿has hablado con Jennifer Hermoso por este hecho? Y se dice, sí, hablé con ella. Lo hice por primera vez en el vestuario y me dijo que fue natural, pero esto no corresponde con la realidad. No se puede tener en cuenta, es un elemento más de toda la trama de la federación y aplasta la voluntad de Jennifer Hermoso y compelerla a hacer lo que nunca quería para Blanquear al blanquear presidente de al la presidente de la federación. federación. Exactamente. Bueno, hay nada nuevo, nada nuevo. O sea, Y sobre todo decimos que insistir en eso, en esa trama de la federación, de mover todos los sí, hilos posibles para que no llegara a nada el caso, de intentarlo por medio de Rubiales, de sí. Jorge Es que Vilda, conciencias familiares, Rubén Rivera, sí, Albert Luque, todo el entramado de la federación, para que al sí. final se quedara, como decía Albert Luque, solita solita. Claro, o sea, no es casualidad que tanto ayer como hoy hablen de la Federación de Fútbol. O sea, creo que si alguien conoce toda la historia de este organismo, sabe que ha habido trapicheos, que ha habido chanchullos, que ha habido también cosas
que no caían dentro del marco de la ley, pero no solo con este expresidente, sino con muchas otras personas en otros puestos de trabajo. Entonces, hablan siempre de la federación, bueno, para que si el juez sabe más o menos un poquito por dónde van los tiros con este organismo, Y sobre todo se vea que no insistir es casualidad. en ese uso personalista de la federación, en ese uso de Sí, que utilizó la federación Rubiales a su antojo, con su director de gabinete ahí presente, con sus amigos, con su padre, con Luis de la Fuente al que él había traído a a la selección, con todo un entramado de personas afines a él, serviles a él y que no dudaron en hacer todo lo que él les pidió, aunque no consiguió lo que Rubiales quería, que era Jennifer sí, Hermoso retirara cualquier tipo de declaración sí. contraria a que el beso fue consentido. Sí, a ver, aquí dice Alexa que no ha podido escuchar todo lo que ha dicho el jurista de referencia sobre la intervención del abogado de Jenny, pero ha lanzado alguna bola muy buena. Lo mismo con la fiscal, se refiere a Cristóbal, A entiendo. Cristóbal, sí. Sí, que, bueno, pues Yo tampoco he entonces podido eso, porque estaba trabajando, pero la verdad es que bueno, pues, viendo de relieve un poco todo lo que aborda aquí el abogado, eh, al final es verdad que el tono no es el mismo que utiliza Marta Durante, porque es verdad que la declaración es mucho más aburrida, pero en el contenido es también muy similar, al final insistiendo en ese uso de la federación al antojo de Rubiales, en utilizar todos los elementos, esas herramientas disponibles para conseguir un objetivo personal, también obviamente ese consentimiento que en ningún momento se dio, y bueno, al final pues como dice aquí ya acabando con el tema, la convocatoria posterior que no fue Jenny Hermoso llamada, había sido de Balón de Plata un mes antes del Mundial, de verdad puede haber motivos deportivos que justifiquen que no fuera convocada y concluye con ni sus propias compañeras pueden creérselo. Tampoco nosotros, porque realmente lo que decimos el otro día es que venía de ser balón de plata en el Mundial, de haber jugado prácticamente lo mismo que habían jugado sus compañeras, que así que fueron llamadas un mes después, y desde luego que motivos deportivos no hay ninguno, pero repetimos lo que hicimos también el pasado lunes, que es que no llamarla no es motivo de delito, pero evidentemente sí que indica que por parte de la federación, como no fue en ese caso, ni tampoco antes ni después, en ningún momento la han protegido, ni en ningún momento se han preocupado por ella. exactamente, exactamente es algo al que hace referencia a algo que ya hablaron sus compañeras, que habló incluso Montse Tome en esa rueda de prensa después de dar la lista, en el que decía que entendía la posición de Alexia Putella, que al final es amiga de Jenny Hermoso, pero aquí hay un sentir común en el que no se entendió que no entrara en la lista de septiembre de 2023. Ahora, bueno, puede cambiar un poquito la historia, pero siempre va a estar esa incógnita de por qué no entra Jenny ahora, por qué no entra, por qué no entró en su momento, por qué no entra ahora, etcétera. Entonces va a estar ahí siempre ese interrogante persiguiéndole a la seleccionadora actual. Sí, veremos a ver en qué se desarrolla en los próximos meses y desde luego en el juicio. Vamos ahora a pasar a María José López, la abogada en este caso de la cuestión particular de AFE. Y aquí vamos a insistir un poquito menos porque al final son unas declaraciones bastante más menos potentes. También es verdad que el juez con ella todo el proceso ha tenido muy poquita paciencia. El motivo no lo desconozco, pero es verdad que con María José el juez ha tenido muy poquita mano ancha durante el procedimiento. Y bueno, aquí sobre todo insistía en el tema de que el beso le dio asco, que al final ella lo comentaba en ese directo de Instagram, que luego la abogada de Jennifer de Rubiales utilizó como prueba de Sí, que había consentimiento y que bueno, al final dice que a medida que pasaban las horas se sentía más agredida, un malestar que fue creciendo por la situación que se vivía, que se venía, por las presiones del presidente de la federación en ese momento y de su círculo más cercano. Y los sí, colaboradores, Luque, Rivera, Bilda, tenían responsabilidades más significativas, más significadas. exactamente. Yo debo decir que quizás es la abogada más, o el abogado más flojo que hemos tenido en el juicio realmente. No ha tenido mucha voz. Y es verdad lo del juez ahí que a veces que la ha cortado varias veces, pero bueno, es algo que se ha dado con casi todos los abogados. Bueno, palabras bastante buenas. Ha llegado un momento en el que se ha repetido un poco
con respecto a los otros, a los alegatos, y le ha dicho el juez en este momento que está siendo muy reiterativa y que, bueno, que abrevie, ¿no? Que está siendo muy largo el informe de la defensa. Sí, al final, pues también tengo que decir que dice aquí Lexa que no entiende cuál es el rol, me refiero al juez. Al final el rol es acusación particular, que al final se trata un poco de reforzar la acusación por parte de la fiscal y del abogado de Jennifer Hermoso, pero también ha insistido mucho durante el proceso en los protocolos, en las medidas, en las Sí, soluciones que que se como pueden adoptar sindicato, como parte de un sindicato. Claro que al final se trata sí, de elaborar protocolos, elaborar la sí. forma de que esto no suceda de nuevo. Sí, al juez no le ha gustado No, no, no lo le de ha la gustado, pregunta de pero al protocolo, ¿no? final yo creo que Pero no ha su entrado labor mucho. sí que la está representando, porque si hablara constantemente de el beso y de cosas como habla el abogado de Jennifer Hermoso o la fiscal, no entendería mucho, pero al final se ha insistido Sí, mucho en tema de protocolo, en tema más administrativo, porque sí, es su labor. y sí, a ver, también ha hablado un poquito de lo mismo que Ángel Chavarría, Mm. que es las presiones, ese comunicado, al que Jenny Hermoso dice que se nega expresamente, una estrategia en relación con esas acciones de coacción, que se habla con el hermano de Hermoso para tratar de convencerle, etcétera, para tratar de parar todo esto, etcétera, etcétera. Entonces, Sí, un poco repetir lo mismo que había dicho antes el abogado de Hermoso. sí, por comentar también más declaraciones suyas, dice la jugadora está subordinada, las presiones tenían un único objetivo, que manifieste que el beso había sido consentido, y dice que Luis Rubiales utilizó mecanismos e influencia de la federación para intentar salvar su imagen y coaccionar a Jenny Hermoso. Albert Luque le manifestó que Rubiales devolvía muy bien los favores y le dijo, te encontrarás solita. Es lo que hemos comentado anteriormente también por parte de Ángel Chavarría, pero bueno, por repetir un poco más ese procedimiento por parte de la abogada de AFE, que también, en su caso, creo que han insistido también y creo que correctamente en esa diferencia jerárquica, en ese abuso de autoridad, porque al final se trataba del beso de un jefe a una empleada y utilizar ese jefe a todos sus subordinados para que esa empleada se callara, no llegara a declarar, no llegara nunca a denunciar lo sucedido y le quitan importancia a lo que había pasado. Y creo que también es Sí. un poco la labor que ella tiene, denunciar esa parte jerárquica, ese abuso de autoridad que es evidente que aparece en este caso. Exactamente. Bueno, lo ha dejado bastante clarito, así que podemos continuar con más de María José Stern por ahí. Luego, el psicólogo de la federación, Es Javier que López el Vallejo, psicólogo que es un dijo tema. desconocer el protocolo de acoso. Y la Volvemos al federación protocolo. continuó con un comunicado donde se le acusa de mentirosa. Ese comunicado, Rubiales dice que no lo hace él, pero en ese momento seguía siendo presidente de la federación. Y en ese Mm. momento se filtran vídeos y se filtran imágenes que se habían publicado anteriormente en gente como Alvise Pérez, Vito Quiles, que son quien le lleva la comunicación a Luis Rubiales. Con lo cual resulta un poquito sospechoso que curiosamente después esos vídeos salgan en un comunicado de la federación, cuando él todavía era presidente, porque ese mismo día de la asamblea aún no había dimitido y lo tuvo que hacer el día siguiente por orden de la FIFA que le inhabilitó. También Sí, repite que, sin embargo, el presidente y el resto de responsables omitieron iniciar un expediente según el propio protocolo de la federación. Esta omisión es una prueba más de que Rubiales utilizó todos los medios de la federación en su exclusivo beneficio. Se sintió sí, Hermoso desamparada porque ningún miembro de la federación se le acercó para preguntarle cómo estaba. Aquí sí, podemos hablar lo mismo, esa organización jerárquica, esa utilización, como decía, beneficiosa únicamente para Rubiales de toda la federación, de todas las herramientas que tiene la federación, de un protocolo que no se abre, aunque esté caduco, y también de que ningún miembro de la federación le preguntó cómo estaba, sino no, intentaron hablar con ella por medio de amigas, de conocidos, de familiares, pero nadie le preguntó de verdad cómo estaba y nadie se interesó por no, ella, no, porque al final lo que le interesaba, nadie. como bien decía Marta Durantez, era que se callara para que siguieran en su chiringuito. Exactamente. O sea, en la escena del avión, el gabinete de prensa de crisis, digamos que se reúne en la parte delantera y la parte trasera estaba Jenny Hermoso, bueno, de Caíra. En ese momento nadie se acerca, estaban más preocupados en intentar salvar su imagen mediática
y de parar toda esta avalancha de críticas hacia Luis Rubiales por su gesto, por su acto. Antes de esta declaración, María José apunta también contra Rubén Rivera, que dice que él mismo confirmó que García Cava y Luque eran directivos y cuya relación estaba sometida a la obediencia-poder. Es algo que deja claro que eso ya lo entendemos. El presidente es el que manda sobre los demás. Así que ahí está. Más cosas. Pues no tengo nada más por parte de María José López, así que si te Bueno, parece, comentes algo más y pasamos luego ya a Olga Tubau. hay una frase final que ha estado, que también, digamos, confirma lo Ujú. de la federación, que dice: la federación ni ha querido ni ha podido proteger a la señora Hermoso. Ha sido una institución que no ha respetado la ética. Pues ahí pues ha hablado un poquito más de todo hasta que le ha cortado el juez, que ha dicho que se estaba repitiendo y que estaba siendo muy largo. Bueno, Bueno, pues vamos y a la traca vamos a... final que la ha representado en este caso la abogada de Luis Rubiales, Olga Tubau, que como es su A papel, ver, al final tiene que defender a su cliente, eso sí, vaya por delante, sí, pero a es ver. verdad que ha utilizado formas que desde luego no sorprenden, pero son bastante criticables porque ha Mm, utilizado comparaciones muy bestias sí, de agresiones sexuales que se han penado con la ley del solo sí es sí, que es la que está actualmente vigente, que realmente, bueno, el objetivo que buscaba era, si aquí se ha penado con tan poca pena, ¿cómo vamos a pedir tanta pena para una persona que ha cometido un delito muchísimo menor? Y ahí sí, a la tiene contra. razón, pero ha utilizado un argumento, en mi opinión, pues criticable, pero dentro de la labor profesional de una abogada que tiene que defender a un acusado, pues cualquier Sí, cosa vale. sí, lo que ha pedido Olga Tubau es sentencia absolutoria, ¿vale? Es decir, que el imputado no es culpable de delito más allá de toda duda razonable. Ha hecho hincapié muchas veces, ha interpelado al juez de tener en cuenta el contexto en el que se produce este acto, de tener en cuenta que es una relación entre conocidos, una relación cordial de confianza, y también ha remarcado la importancia de cómo reacciona la víctima a una agresión sexual para determinarla como agresión o no. Segundos después de haber dicho que estaba de acuerdo en lo expuesto por la fiscal ayer de revictimizar a la víctima. Es decir, ha sido una contradicción muy grande en ese caso y aparte de los ejemplos de la sentencia por parte del Tribunal Supremo, que ha utilizado mucho las palabras de este tribunal, ha puesto también algunos ejemplos que me he quedado un poquito como, no puede ser que haya hablado de esto una abogada penalista, como se llama, muy conocida, sobre este tema. Sí, vamos a la serie de las palabras de Tua porque hay bastantes, pero bueno, ya tenemos claro que lo que tenía que hacer era restarle importancia al Claro, beso sin consentimiento de Rubiales, que es su trabajo, defender a su cliente, y ha ido por ello perfectamente, nada más empezar. Dice al juez, empieza, y dice, tendrá que analizar si ese beso es agresión sexual por las conductas previas, por el contexto, por el momento en el que se da el beso y por la relación existente entre ambos. Además de que antes de ir con las pruebas dice que la señora Hermoso niega que hubiera pregunta, Luis Rubiales manifiesta que eso ocurrió. Vale. Dice que hay dos versiones contrapuestas y dice que va a señalar dos pruebas que acreditan que Hermoso dio su consentimiento. El primero de ellos, un directo hecho por la propia Jenny Hermoso Mario. sí, aquel directo en el vestuario en el que, bueno, pues le pregunta, no me acuerdo qué jugadora es, qué compañera es, lo del beso y dice, eh, ¿qué voy a hacer? Y ahí dice, pues un pues vale, pero realmente es un pues vale de, ¿qué puedo hacer ahí? Es que no me ha dado opción de responder ni hacer Sí, nada. sí. Luego también aquí hay que hacer una puntualización antes de comentar todo lo que ha dicho la abogada Abogado. de Rubiales, que es el perito que comentábamos el Sí, eso martes. viene después. Sí, Eso pero no bueno, lo que creo que hay después. que puntualizarlo antes porque al final buena parte de la defensa de Olga Tubao se ha basado en el perito, en David Morillo, un perito que, como decíamos anteriormente, no tenía ni título de perito, ni No existe. ningún tipo de Credencial. titulación ni credencial, porque al final se basaba en que era una persona sorda que había aprendido a leer los labios, pero no tenía nada que de verdad Claro. la Esto, acreditara como tal. Y que también hay que comentar que la persona que la acompañaba, la intérprete, en realidad no era
la persona que se hacía, por la que se hacía pasar, sino que era la secretaria del señor David Morillo, curiosamente familiar suyo también. Sí, estas informaciones de Natalia Torrente que se publica antes del juicio y que ha sido motivo digamos, choque entre la defensa y la acusación, porque es un tema que han sacado tanto la fiscal como el abogado de Jenny Hermoso, de decir, bueno, ¿qué pasa? Que la persona que interpretaba, ¿vale? Era Laura Martín Murillo, ¿vale? Que según la propia abogada Tubau dice que le contactaron con la secretaria de la asociación y nos solicitaron la pericia de la lectura labial, responde David, que es el que, bueno, va a decir lo de aquí hay Sí. besito, que es lo que hice durante 2 segundos, etcétera, etcétera, ¿vale? Más adelante, al final, ¿qué pasa? Que Laura Martín dice al juez que una empresa de Granada que se llama Ofilingua, ¿vale? Ha pedido el servicio de interpretación en lengua de signos y que ha cubierto ella el servicio, que es neutral y por el código ético no puede responder a según qué cosas. ¿Qué pasa? Que Ofilingua le ha dicho a relevo que no ha intervenido en el procedimiento judicial. O sea, no pueden hacerlo, solo pueden hacerlo si lo encarga la Audiencia Nacional y no una parte, como ha hecho la defensa aquí. Y vamos más allá, que Laura Martínez, la secretaria del presidente, que a su vez es David Morillo, el perito Claro. que elaboró el informe. Es decir, claro, ¿qué pasa? Tubaba ha intentado defenderse y ha dicho en algún momento que creía haber dicho a alguien que era la secretaria de ASPRA, de la organización de la que es presidente David Morillo, no de la asociación. Pero aquí también vuelve a equivocarse, porque estamos hablando de que es la secretaria del presidente, no de la Organización. asociación, Claro. de la ASPRA, exactamente. Aquí hay una Exactamente. Y confusión bastante aparte, grande. familiar del presidente y del teórico perito, entre comillas, que repetimos, no tenía ningún tipo de titulación y que ha ¿Sabes? sido una cosa la que incidió también, evidentemente, la defensa Que al saber hoy ese dato, que ya de por sí había quedado ya asombra, ayer sí. bastante desacreditado porque no tiene titulación, No, no, pero no, es que evidentemente ya después de conocer que ha mentido en el procedimiento, pues aún le quita menos credibilidad a lo que pueda decir ese perito. sí, sí, sí. Sí, es que además hablamos, perdón, que la asociación Asobra, perdón, lo tenía aquí mal escrito. Es que la secretaria general es Marta Hidalgo Yerpes, que puede ver en la página web. Por tanto, la intérprete Laura Martín Murillo es la secretaria del presidente. Aquí hay una distinción bastante grande, pero bueno, también es algo de lo que han hablado en el día de hoy y que más adelante abordaría la abogada de Luis Rubiales. Así que Por continuamos. seguir hablando más de la defensa de Olga Tubau, decía, aparte de ese pues vale y ese directo de Instagram, también declara que si hubiera sido objeto de agresión sexual, la señora Hermoso hubiera estado en shock, no hubiera contestado pues vale. Que el beso no le gustase no invalida el consentimiento. Es que, Ahí tiene razón, pero es que el pues vale no se puede interpretar como un consentimiento. Lo que se puede interpretar es como eh, ¿qué puedo hacer? Es que, de hecho, pues vale, y el qué puedo hacer también lo cita. Al final es una reacción de que no te esperas ese tipo de reacción, no te sí, esperas que de sí, repente la persona con la que estás al lado, y además estamos hablando de un beso en el que le coge la cabeza, lo le deja da sin un beso en movimiento. los morros, no le permite en ningún momento darle ese consentimiento más allá de, eh, pues eso, no ponerse de ninguna Sí. manera porque es que no le da tiempo de reaccionar a eso. No, a ver, entonces estás contradicido. ¿Por qué le estás dando la razón a la abogada aquí? Se has No, no, dicho que no. es justo lo Le doy la contrario. razón en que lo de que el beso no le gustase no invalida el consentimiento, porque puede pasar que Ah, el beso no le guste aunque haya dado consentimiento, pero es que lo que está no diciendo, es el caso aquí, yo creo. claro, lo que está diciendo aquí la abogada es que ese pues vale es un consentimiento y Mm, realmente el pues vale claro, es sí, que no he sí. podido hacer más. No, no, es que aquí vuelve a hacer lo que ya más tarde dice que no está ahí a hacer y que es algo que advirtió durante Faller, es volver a fijarse en el comportamiento de una víctima Mm. su momento después del hecho. O sea, está diciendo que por estar en el directo de Instagram empieza ella, dice la abogada, ayer volví a ver ese vídeo y se ve humor, alegría y una cierta euforia. Y todo ello, Jennifer Hermoso es protagonista. Es un vídeo, manifestaciones que se realizan inmediatamente después del beso. ¿Vale? Y para más ello, con respecto a lo que dice, pues vale, dice,
lo que es obvio, Tubau dice, es que solo se puede referir a una respuesta dada a una pregunta que se hace anteriormente. Por consiguiente, creemos que esta grabación, las propias manifestaciones de Hermoso, estarían avalando que hubo consentimiento. O sea, ya está aquí suponiendo que la respuesta del vale es algo de consentimiento. Está suponiendo ella, porque dice Está suponiendo que una hubiera respuesta. pregunta. Una pregunta que Exacto. quien lo está diciendo es una persona sin título ninguno, sin autoridad ninguna, más allá de ser sordo y ser presidente de una Es, asociación de sordos. exactamente. Y aquí sí, estoy un poco tensa. Sí, la verdad que sí, buenas noches, el de Vox. El consentimiento a posteriori no sirve. Es que realmente aquí la defensa se basa sobre todo en que hay esa pregunta Tampoco lo y hay veo. un pues vale. Y realmente el pues vale, como está diciendo Alexa, es a posteriori. Y si no hay pregunta, que aún no hay ningún tipo de prueba fehaciente de verdad de que preguntara eso, en ningún momento ese pues vale equivaldría a una pregunta de si le puedo dar un beso. Además, que luego también hay otro tema muy importante y que durante el juicio, aquí no acabo de entender mucho, que aquí creo que se ha ido un poquito a la abogada, que habla de un beso en la mejilla como si hubiera sido lo que hizo Rubiales, que No, no, realmente lo sí, que hizo ahora fue llegamos un a beso en ello la boca y eso es algo porque que sí, aquí ha sí, patinado bastante. sí, no, no, ha patinado en varias partes de su alegato, sinceramente, ¿vale? Aquí está haciendo algo que se dice que no se debe hacer por ética, simplemente y porque el delito de agresión sexual que se está juzgando en este momento no habla del comportamiento de la víctima, pero tiene que quitar hierro al gesto, al acto de su cliente, porque es para lo que ha sido contratada. Además, esta frase ya la hemos leído, posteriormente comenta, si hubiera sido objeto de una agresión sexual, si la señora Hermoso hubiera estado en shock, no se puede contestar, pues vale, que el beso no le gustase, no invalida el consentimiento, puede no haberle gustado por la repercusión que podía tener, no invalida el consentimiento. Aquí está diciendo que el beso no le ha gustado por la repercusión que puede tener, o porque no le gusta el contacto físico, que también lo ha dicho. O sea, ya se está basando en una respuesta, está interpretando la respuesta a su favor para decir lo que quiere decir. Exactamente. Absolutamente, absolutamente. Vamos a ver si te parece con ese otro tema que me parece lo más palmario, porque al final se está hablando de eso, de también, ahora vamos con el tema de se despide con una palmada en los costados, que lo hemos repetido hasta saciedad, que, que te den un beso y des un palmada en los costados no es en absoluto un consentimiento. Y como dice aquí Lexa, es un Sí, a ver, consentimiento a posteriori, es una acción prácticamente como acto reflejo de quita de aquí que yo quiero celebrar, que déjame en paz, y que no es un contacto físico que Jenny Hermoso quiera tener, sino que es la manera que le deja en ese momento a Rubiales para que se zafe de esa presión que está poniendo sobre ella cuando le está cogiendo la cabeza para darle un beso. No le está ni siquiera dando el espacio suficiente para que ella aparte sus labios si no hubiera querido darle un beso. Con lo cual, bueno, pues aquí pero insiste con ese apartado sí, que desde luego no tiene sentido. es que nos hemos saltado una parte. Te has saltado ¿Cuál? una imagen. Yo he La ido en de, orden, ¿eh? claro, la de lo del país mediterráneo que ha hablado del beso, Ah, pues esa no lo tengo. ¿no? Bueno, pues lo tengo yo por aquí, ¿vale? Que es algo que quería comentar, que has dicho tú, precisamente, Mario, ¿vale? Ella llega en un momento a decir que porque a la acusación no se le ha ocurrido, si tanto están criticando la prueba del perito, que porque no se le ha ocurrido buscar un ángulo del vídeo donde Jenny Hermoso se vea claramente que no da su consentimiento. Vale. Primero, yo creo que siendo abogados es una posibilidad que han pensado y si en ningún momento de la era digital en la que vivimos ha salido un ángulo distinto al del beso sin consentimiento que hemos tenido, que solo ha habido dos o tres, es porque será que no existe, quizás, ¿sabes? Entonces, ha intentado como lanzar un dardito contra la acusación de decir, mira, nosotros hemos pensado esto, vosotros lo estáis criticando porque no habéis pensado ello. Pero bueno, no, bueno, Sí, autorizado. y luego también vamos ahora al tema de, Sí, bueno, pues espera, esa, que da lo del beso en la mejilla, que claro, no te lo había pasado. a eso iba a ir.
Vamos. Bueno, no lo tenemos, pero bueno, sí que lo recuerdo más o menos. Que me Sí, parece realmente que no tiene sentido comparar aquí un beso en la mejilla con un beso como el que das nada, Rubiales, que nada. la coge de la cabeza, no le da ningún momento para decidir si quiere o no, Sí, y la besa directamente acercando su cabeza hacia la suya. No hay ningún momento en el que se sí, pueda sobreentender ese intento que él intenta vender como cariño, porque realmente no hay ese cariño entre los dos. Se trata de que él coge la cabeza de Jenny Hermoso, la acerca hacia la suya, le da un beso y se acaba el tema. No pide permiso, no hace nada más. Y aquí realmente, bueno, me parece por su parte un error, porque un beso a la mejilla, definitivamente. vale, dice, igual no hace falta para un beso en la mejilla pedir consentimiento, pero es que no es un beso en la mejilla. Un beso en la mejilla Es un beso en los labios. es un beso en los labios y además cogiéndole la cabeza. No hay para nada No, no. eso que quiere vender como una, un alarde de efusividad y de cariño. No, no. Es un beso que coge la cabeza de la persona a la que besas y le das un beso en los labios. No le das ni el más No. mínimo momento Es, de pensar. sí, eso lo hice en la segunda prueba de ese supuesto consentimiento y en Hermoso, ¿vale? Que dice que Rubiales se ve perfectamente en el vídeo aportado por el perito, entre comillas, que Luis Rubiales dice algo. Y dice, la fiscal podría pensar que Rubiales pidió permiso y Jenny consintió, pero es que ella podía pensar que lo que estaba consintiendo era un beso en la mejilla. Y dice a continuación, nadie en nuestro país, un país mediterráneo, nadie pide permiso para dar un beso en la mejilla. Esto aquí no pasa, no hay permiso. Eso será en Japón, que tiene una cultura del físico mucho más restrictiva y cerrada que nosotros. O sea, aquí ya la culpa es de Jenny Hermoso por dar consentimiento a un supuesto beso en la mejilla, ¿no? Como ha dicho que sí, se podía pensar que era en la mejilla. No, no, que estamos en un país mediterráneo en el que nos estamos dando besos cada 2 por 3, que, bueno, eso no es cierto. Sí, Vamos a no, ver, a ver, beso en la mejilla no se da, realmente el objetivo aquí es no me meto en la normalizar cabeza. lo que ha pasado. Es decir que es algo como han intentado constantemente Rubiales durante el juicio, decir, yo a mis hijas también les doy un beso cuando aprueban, yo a mis hijas Es también que, les hago tal, a los jugadores también les doy besos. Sí, pero pero a ninguno le coges la cabeza y le das un beso. no, A no, no. ninguno. Y es que él va dando besos en las mejillas a las demás jugadoras y para eso no Sí, pide permiso ni consentimiento. Pero bueno, pero a Jenny Hermoso no le da un y beso en la mejilla. no, no. Y antes de ir con esta parte, ¿vale? Ha puesto millones de ejemplos de sentencias del Tribunal Supremo, en particular uno en policía de un calabozo en Andalucía, ¿vale? Que dice que no se puede comparar con este caso, que lo que has dicho tú antes, ¿no? Que ha cogido casos muy bestias para compararlo con esto como Claro. para minimizarlo, ¿vale? Ha dicho Es también, una y eso ha técnica que no sido, recuerdo cómo se llama, pero que es una técnica que se estudia. sí, No me sí, acuerdo cómo se llama, pero es una técnica que se estudia en oratoria. claro, claro, es que aquí ha sido muy inteligente, hombre, siendo la abogada que es, que ha hablado de besos fugaces en labios, que pueden ser algunos con contenido sexual o con otro significado. Y ha hecho hincapié en que hay que ver el contexto en el que el acto tiene lugar para valorar su connotación sexual. De aquí viene un poquito la guinda del pastel. Dice, mira, muestra afecto de uso frecuente en el contexto de relaciones y amistad, afectividad o familiaridad sin dirigirse en comportamiento sexual, porque los besos en labios son habituales en determinados ámbitos familiares e incluso sociales, sin que necesariamente impliquen un comportamiento lascivo merecedor de pena. Aquí lo que está haciendo es decir, vale, mi cliente puede haberle dado un beso sin consentimiento, pero no ha sido con ánimo sexual, que es lo que se está juzgando en el delito de agresión sexual. Mirad que aquí en España, en algunos países, los besos en los labios se puede dar, como dices tú, en ámbitos familiares, tal, sin conllevar un comportamiento lascivo. Vale, aquí es que estamos hablando de un beso sin consentimiento entre un jefe y una subordinada, en el que el ámbito no es ni familiar ni social, es un ámbito profesional de una jugadora que acaba de ganar una de las mejores competiciones que puedes ganar en tu vida siendo internacional. Entonces, aquí ha intentado quitar hierro como diciendo, bueno, son amigos, son conocidos, etcétera. En ese momento no lo son. En ese momento es presidente de la federación y jugadora de su federación. Entonces, Y aunque fueran amigos, en ningún momento tiene derecho a cogerle la cabeza y besarla en los labios. exactamente. Y no ha sido un beso fugaz, es un beso de unos segundos. Que eso Mm. también aquí habla del beso fugaz, no sé qué, etcétera. Por mucho que no tenga contenido sexual ese beso, se sigue sin dar consentimiento y se invade el espacio personal de una persona.
sin permiso. Claro, lo que estaba buscando aquí y se ha buscado durante todo el juicio a nivel social, a nivel penal, a nivel de todos los estamentos, es eso, es decir, es que esto no puede ser tan grave cuando hay otras cosas mucho más bestias y eso al final lo que busca es generar en la víctima y en los jueces, decir, es que al final, pues, si es que no ha hecho tanto como estamos creyendo que ha hecho. Claro, he Y visto, decir, es que con lo que ha pasado aquí en este otro caso que me está contando, además hablamos de cosas, por una parte, anteriores a la actual ley, con lo cual la jurisprudencia del Tribunal Supremo aquí no influye en absoluto, porque son leyes anteriores, y es una ley que no tenía en exactamente. cuenta consentimiento, sino que se basaba sobre todo en eso, si había violencia en ese beso o no, como no había violencia en este caso, pues no pasaba nada, pero no, ahora el punto está en el consentimiento que se ha probado que no existe y las sentencias posteriores son pues cosas muy bestias, cosas que, bueno, no vamos a relatar aquí, No, pero al no, final se trata de violaciones, de agresiones sexuales brutales con el único objetivo de empequeñecer, minimizar, evitar por todos los medios que se considere esto sí, como algo grave y merecedor de castigo. claro. ¿Y esto qué es lo que qué es lo que consigue? Que otras personas que hayan sufrido una agresión sexual parecida a la de Jenny Hermoso, ¿vale? No lo denuncien, porque acabas comparándote con otras personas que han tenido esos casos muy fuertes de lo que estás hablando. Y al final ahí se reduce todo a un porcentaje y Y volvemos no un debería ser poco así. a la consideración anterior que se basaba en la violencia. Si no había Claro, violencia, no hay agresión sexual. exactamente, exactamente, Mario. Bueno, de aquí ya vamos con, una vez más, el comportamiento de la víctima que, bueno, puede acreditar o no consentimiento, está bien después del beso, no sé qué. A ver, ¿qué tenemos? Pues vamos con esta parte Sí, que la de los al costados, ¿no? final es algo que ha intentado, bueno, esto lo hemos Ujú. comentado ya anteriormente, de los Sí, costados, que se trata de simplemente intentar zafarse de la presión que le está ejerciendo Rubiales. Y bueno, al final habla de la tesis exculpatoria de que lo que manifestó la señora fiscal vendría ligado con el lema del yo sí te creo y si hay un espacio donde no puede llevarse es a un tribunal. No hablamos de delitos creídos, sino de delitos demostrados. Hablar de ánimo libidinoso en 2025 está articulado, anticuado en parte. Aquí es una expresión un poquito sí, abstracta lo que utiliza la abogada de Rubiales, pero al final se basa un poco en desacreditar un poco a la fiscal. Decir que no ha sido una conclusión utilizando términos jurídicos, sino términos más de la calle, del yo sí te creo, de cosas que en su opinión están fuera de lo que debe ser un ámbito penal, que debe hablar más en términos jurídicos y sin caer tanto en comentarios más sentimentalistas o más, vamos a llamarlo, eh, no sé, en lugar de tan igual técnicos o tan, no sé cómo decirlo, lo contrario a coloquial o a informal, pues formal, intelectual. sí, más formal, digamos. Sí, vale. Pues al final ella se ha basado un poco en eso, en desacreditar un poco a la fiscal por eso. Cuando al final, Sí, pues, es simplemente un intento de, pues, ante el juez, darte un sí, sí. poquito igual el punto que a él le gusta, que al final igual no le gustaba tanto el punto de la fiscal, más, digamos, expresivo, Sí, más entonado. más, claro, Sí, más como a activista ver, que el punto de la abogada, que en este caso era un punto mucho más formal, más sí, pausado. judicial, más pausado, y era un poco como eso, quitarle un poco de importancia a lo que dijo la fiscal y Sí, a ver, tratar de utilizar un tono que se adapte más a lo que le gusta, o lo menos parece que le gusta más al juez. Que también es un punto muy inteligente, porque obviamente el juez ha visto durante el juicio que no ha sido mucho de discursos activistas y que ha sido mucho más de cosas técnicas y el procedimiento que tantas veces ha mencionado. a ver, si el juez al final se decanta por un lado o por otro solo por el tono, no es un buen juez. Yo lo tengo que decir, No, sinceramente. pero no se va a decantar de un lado o de otro, pero sí que igual Te suma o te resta le puntos. resulta Sí, más sí, agradable uno porque que el otro. no.
Sí, sigo pensando que no debería ser así, porque al final no todos los abogados son Pero iguales, son, como hemos pero visto, no es un ni todas ordenador, las es una actuaciones persona son iguales. humana. Y es una persona humana que Ya lo siente, sé. que escucha, y hay cosas que le gustan más Creo que otras. que lo que buscaba Marta Durante era un poco el impacto, el shock con sus palabras y el mandar un mensaje a la sociedad, porque al final es Claro. un discurso que se puede leer perfectamente en las escuelas para que quede claro de por qué no se debe revictimizar a las víctimas, como No, decía. por supuesto, al Aquí, final el discurso de la fiscal en el juicio social que está desarrollando paralelamente al juicio penal fue brutal, porque realmente generó lo que ella quería. De cara al juicio social sí que tiene un impacto muy grande, pero para el juicio penal tengo la ya. sensación de que le va a gustar más el discurso de la abogada, Sí. de Rubiales. Aquí Lexa dice que los otros casos acaben en penas menores, por decirlo de alguna manera, no quita que esto no sea justo. El resto de penas de su caso deberían tener penas Claro, más altas. Sí, al final no se puede comparar. Es que comparar en este tipo de casos no suele llevar a un camino. Y vamos, antes de ir con esto, antes es que ha vuelto a hacer hincapié en el comportamiento de la víctima que dice, quien ha sufrido una agresión sexual está indignada, está furiosa o indignada y no necesita la valoración de terceros para convencerla de que así ha sido, que esa manifestación en ese beso en ese momento ni se vivió ni se interpretó como una agresión sexual, además de apuntar contra el señor Hermoso, Rafael Hermoso, en las entrevistas que decía que había sido una anécdota y tal, cuando se olvida de que es lo que le pidió la propia Hermoso. Y además, Deni Hermoso, esto ya me ha parecido un poco también bajo, Deni Hermoso está destrozada por esto, claro, porque en vez de hablar del Mundial se hablaba del beso. Esa consecuencia tampoco es algo querido ni buscado por el señor Rubiales. O sea, ese beso de amigo eufórico se interpreta como una intermisión a la libertad sexual, pero esto no tiene un sustento probatorio suficiente. O sea, aquí ya está diciendo claro que está enfadada Jenny Hermoso porque se habla de algo que ha conseguido, no se habla de algo que ha conseguido y sí de otra cosa que ya no ha hecho. O sea, en vez de es culpando a Rubiales y culpando a Nieni Hermoso. Además, y otra cosa también insistiendo que en ese juicio social y en esa construcción de la víctima perfecta que tiene que ser una persona triste, apagada, apenada, que no tenga ganas de sí, sí, celebrar, que no tenga ganas de nada y que se convierte en una persona que le destroce la vida. Tiene que ser una persona que una agresión sexual cambie su vida por completo, le meta en un oscuro sí, hoyo sí, y no salga de ahí en toda su vida. Y eso es algo, en mi opinión, absolutamente terrible, pero sí, es que, que en este tipo de juicios es claro, súper usual y se ella repite en misma lo cada uno. dice, Mario, ella misma lo dice después. Dice, la señora fiscal dice que lamenta que en 2025 tenga que seguir haciendo preguntas sobre su comportamiento posterior cuando no responde al patrón de víctima ideal. Dice víctima ideal, ¿eh? Eso ya me parece palabra fuerte. Y que vuelven a disfrutar porque salen, se ríen y se maquillan. Y dice, y lo que compartiría con la señora fiscal es que a mí tampoco me gusta indagar sobre esto. Le habla también de la presunción de inocencia, eso perfecto. O sea, le está dando la razón, pero antes está hablando constantemente del comportamiento de Jenny Hermoso, llegando a decir que Luis Rubiales reconoció. No metió la pata por llevar a cabo un acto de agresión sexual, no, metió la pata por no comportarse como un personaje institucional, y sí como un jugador de fútbol que juega, se tocan, y a decir es, se tocan los jugadores de fútbol, ¿vale? Y habla también de la relación cordial, de una cierta confianza entre Jenny Hermoso y Luis Rubiales. Está buscando justificar el beso, por supuesto, y trae a colación Llegando, el tema de las 15. Y además dice que el beso en los labios, de acuerdo con esta relación, en este contexto, no constituye un delito de agresión sexual. ¿Que fue una conducta inadecuada? Sí. ¿Delictiva? No. Que fue una manifestación de alegría incontrolada. Yo lo siento mucho, pero yo cuando tengo alegría incontrolada no voy dando besos a la gente, sinceramente. y si lo das, no agarras la cabeza. Que es que Exactamente. creo que es donde está el mayor punto. Es que si el beso hubiera llegado sin ese previo movimiento de agarrar la cabeza y acercarlo ante ti para asegurarte de que no tenga reacción posible, Es que una relación cordial entre un jefe y subordinado o obviamente subordinada, claro, que no, eso no puede nunca va existir a en este caso. no, pero nunca va a ser pura, porque al final siempre Claro. va a ejercer un poder sobre ti. Entonces, por mucho que diga, se llevaban muy bien, bromeaban, etcétera, se pueden llevar bien, ¿vale? Pero es que ella no puede decir cualquier otra cosa ante el presidente, que es quien negocia la prima, quien es el que paga los aviones para que puedan viajar bien, que es el que da las dietas, etcétera, etcétera. O sea, se está hablando de una federación en la que hace unos años
tenían un seleccionador homófobo, machista, que pegaba cachetazos a las jugadoras y que llegaron hasta en 2 momentos a enviar una carta a la federación para pedir su dimisión y que no las escucharon. Entonces, ¿cómo va a haber una relación cordial de cierta confianza en este contexto? No puede haberlo, es imposible. No, y además sabiendo pues lo que ha pasado anteriormente con las 15 y con todo lo demás, que al final estaban ellas solas contra todo un ente federativo, contra todo un aparato perfectamente bien organizado y con todo un aparato gubernamental que le Sí, permitió hacer y deshacer a su antojo durante tanto tiempo. Entonces, al final es que estoy contigo, que no puede existir en ese caso ningún tipo de relación horizontal, sino que es una relación siempre vertical, porque hay horizontal, una persona que vamos a está ver. por encima de la otra persona. Pero Exactamente. bueno, Por eso hay por finalizar, puntos. la verdad es Sí, que ahí creo que al final también se le ha mezclado un poco Olga persona con Olga abogada. Que ella, igual como persona, no se siente muy cómoda utilizando ese tema, pero lo tiene que utilizar porque es la defensa, es lo que ha basado su defensa su a cliente ver, y también es lo que le pide en este caso el juicio, porque al final el beso lo tienes que defender desde el punto de vista de atacar a la víctima, de decir, esta no puede ser sí, víctima porque no está llorando, porque luego está celebrando, porque luego está bailando, porque se va a Ibiza, porque no declara, no denuncia hasta unos cuantos días después. Eso es lo que estaba buscando y obviamente eso es lo sí. que le pide la defensa de este juicio, pero no es lo que ella, creo, considera como persona. No, no. Pero al Y final lo que se impone es me, el puesto. claro, y también me resulta curioso que no habla en ningún momento de las coacciones, que es verdad que es algo que niegan Luis Rubiales, pero Claro, simplemente por eso. ha dedicado la hora y cuarto que ha estado a decir que el beso ha sido con consentimiento y después a posteriori, por si acaso el juez no se creía eso, decir, oye, en relación de contexto, de amigos, etcétera. En ningún momento ha hablado de presidente y de jugadora, de esa relación de subordinado. Pero bueno, Pues porque no, nada. realmente las coacciones para Rubiales es pecata minuta, porque realmente eh, no hay. Si Bilda ha confesado que fue él por iniciativa propia, Rivera y Luque lo mismo, al final aquí no tiene ningún Habrá que tipo ver de mañana qué dice. responsabilidad, con lo cual se basa evidentemente en lo que sí Sí, que tiene que y probar que no sucedió, que es el beso. Pero exactamente. hay imágenes Y muy claras. hay una parte final también que dice que no va a cuestionar el tiempo que ha tardado en denunciar a Jenny Hermoso, ¿vale? Que se tiene en asuntos extraños, que es la primera vez que la víctima no es visitada por médico forense o por un psicólogo, etcétera. A ver, estamos hablando de un tipo de agresión sexual en el que no hay lo que la gente se puede imaginar, que voy a decir que no lo voy a mencionar aquí porque es muy Mm. fuerte. Entonces, yo aquí puedo entender que no es visitada por médico forense porque no ha ido más allá de ese labio contra labio. ¿Sabes? Quiero decir, en los casos bestias que ha puesto ejemplos, ahí sí, para, para ver o tener una prueba de que sí ha habido esa violación o esa agresión sexual a otra escala. ¿Vale? Y también ha hablado de que hay un desierto probatorio de pruebas físicas y que no hay que confundir el pecado con el delito. Por eso solicita que se dicte una sentencia absolutaria, es decir, que no haya esa pena Que de sea 2 años y absuelto, medio vamos. de prisión. Exactamente. No hay parte médico que digamos. Sí, por ponerlo en términos futbolísticos. Exactamente. A pesar de que ya han dicho que Jenny Hermoso sigue yendo al psicólogo y que está en tratamiento Mm. por ese daño moral causado. Sí, también llegué a leer que igual debería haber pedido la defensa, pero en la acusación en este caso que testificara el psicólogo de Jenny Hermoso, psicólogo personal, porque también Sí, creo que sí. daría importancia a lo sucedido de que tuvo que acudir a un profesional externo de la federación porque no confiaba en el de la federación, porque en ningún momento habló con ella. No, no. Y además, eso que has leído y otra cosa también, han vuelto a mencionar a Iván Andrés por parte de la acusación, por parte de Olga, ¿vale? Habla también de que le extraña que no la hayan llamado como testigo. Sí, tanto Rafael No es Delaco la la única. mencionan como otra. Claro, que es algo que hemos hablado aquí, que aquí tiene toda la razón del mundo. Y ha hablado también, ha utilizado a su favor los mensajes de la mujer de Ivana a Rubiales, que se filtraron en abril del año pasado, si no me equivoco, en Relevo o algo Sí, así, en el que ¿vale? le En el daba las que, gracias, pero no por lo que haya pasado en el vuelo ni nada, sino claro lo previo, que, ese acuerdo de conciliación para que pudiera estar ella con su hija recién nacida, con su mujer y pudieran estar en ese entorno, pero
realmente es algo que es previo a todo el beso, a todas las coacciones a su pareja en ese sentido. Pero bueno, Bueno, es en los días posteriores al regreso de la selección, según señala el entorno Iván Andrés, estoy leyendo artículos de relevo, recibieron múltiples mensajes del entorno federativo que iban solo en una dirección, salvar la imagen del presidente, que es algo que es un mensaje que también manda a múltiples familiares de las jugadoras a la espera de una posible respuesta y que, bueno, que respondieron con ese clima de presión como decía que le dice la mujer de la capitana en ese momento, de nos da muchísima pena lo que tienes que estar pasando, es injusto, bueno, creo que se está yendo todo de madre. Aquí también hay que recordar con justo lo que estás diciendo tú, ¿vale? Que la hija de Iván Andrés estuvo ingresada, estuvo en el sí. hospital, entonces la federación también puso a Y su por disposición la primera ayuda vez necesaria. permitió tanto a ella como a Irene Paredes llevar a su hija Cero recién nacida. conciliación. Claro, entonces, cómo vas a ir tú a decir, "Buah, tienen razón con todo lo que están diciendo, tal, cuando una persona que es la que te ha ayudado, ¿vale? Porque Rubiales al final manejaba todos los hilos, te ha ayudado con la hija hospitalizada, a que fuera también allí a Claro. Australia, etcétera, etcétera. Y de esa manera, pues también deja claro que si hubiera llegado a declarar Iván Andrés, pues le hubiera Pues quitado. sí, hubieran mezclado Claro, todo, sí. porque No al sé por final dónde pues se hubiera trata de ido. una persona que su pareja le había dado las gracias personalmente y lo mezclaría en el Y proceso, no pero ella. en Sí, el sí. caso del psicólogo Ian Hermoso yo la verdad que no entiendo por qué no ha Para no declarado, enmendar porque al todo lo final personal. es que me No parece sobre sé. todo como que es mucho más importante el reforzar eso, que la federación la ha dejado Sí. absolutamente Es sola y que que, un psicólogo que estaba contratado para que hablara con las jugadoras y que las tratara no fue sí, capaz de hablar con Jerry Hermoso y tuvo que hacerlo con alguien particular que buscó por su cuenta para sí. no tener nada que ver con el entorno de la federación. Eso creo que Sí. es muy Esa, importante que se hubiera dicho, pero no se ha dicho en el juicio. claro. También, Lexa, sí. Que los mensajes de la mujer, la respuesta fueron para intentar cubrirle el culo a su mujer después de Sí, negarse a vivir de la federación. Puede ir todo un poquito por ahí. Es que al final. Es que por mucho que vaya de colega, de amiguismo, etcétera, es que volvemos a lo mismo. Es una persona que controla todos los hilos dentro de la federación, que es capaz de darte, como de quitarte trabajo, como de dejarte fuera de tu carrera deportiva, como de cerrarte la puerta de la claro, selección, etcétera, etcétera. también un poco Exactamente. como decirla, aquí he hecho yo esto por ti, ahora te toca a ti devolvérmelo a mí. Son los favores de los que hablaba Arbet Luque y de los que, según Rafa Hermoso, le mencionaba Jorge Vilda, ¿no? Que yo creo que era Luque, que no, que Vilda, que Rubiales, perdón, pagaba muy bien los favores, los Sí, devolvía muy bien. Pero bueno, es algo que también, es algo que hemos debatido aquí, por eso lo hemos comentado, que por qué no habían llamado a Iván Andrés. Pero bueno, como dice aquí, por los mensajes. Es que al final podía ir un sí, poquito por por los todo, mensajes porque lo la puedo defensa de entender, Diana pero lo del y los psicólogo, la verdad es que mensajes, no lo acabo de comprender. claro, no sé, pero bueno. Bueno, si sigue Sí, ahí diría que empleado, sigue. Diría que sigue, pero la masculina, creo. sí, porque la femenina ya se ha visto que No, bueno, la futbolista no tiene confianza para ir a él, ¿no? luego se contrató una psicóloga y Que creo al que menos, pero de que momento es que sigue en parece que ese no. puesto, creo. Pero bueno, aquí dejamos este directo con este análisis completo del octavo día del juicio de Luis Rubiales y también evidentemente con ese con el tercer día de cuarto de final de Copa de la Reina. Mañana puede que volvamos, aunque ya lo confirmaremos en nuestras redes sociales, en @erafutbolfem en Twitter. Ya comunicaremos si hablamos de la previa de la jornada 19 de la Liga F y también del noveno día del juicio, que recordemos, mañana declararán. Mañana tenemos las conclusiones finales del abogado de Jorge Vilda, del abogado de Rubén Rivera y el abogado de Albert Luque. Y creo que también habrá un alegato por parte de quien se sienta aludido por las declaraciones previas. Así que nada, mañana volveremos en principio, aunque ya confirmaremos si lo hacemos o no. Si no, habrá vídeo o haremos algo seguramente. Y si no, volveremos en directo probablemente el domingo. El sábado haremos vídeo, no sabemos si directo, pero vídeo seguro. De los dos partidos que tenemos esta jornada de la Liga F, tenemos solo uno a las 12, ese Sevilla-Valencia, y 6:30, ese Costa Rica Tenerife-Eibar. Y luego ya ese super domingo con hasta 6 partidos, 3 a las 12, 1 a las 4 y 2 a las 6 de la tarde. Así que nada más. Gracias enorme a toda la gente que está por aquí a estas horas, 1:22 de la madrugada. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y os recordamos, como siempre, que nos sigáis por aquí en el canal, que activéis la campanita, que nos dejéis vuestro like. Y hasta el próximo vídeo. Adiós, un abrazo.
Hasta luego.